Empecemos con la visita de Putin a la India. ¿Qué crees que consiguió? Bueno, había muchas expectativas de que se firmaran grandes acuerdos de defensa y cosas por el estilo, pero eso no ocurrió. Sospecho que los indios estaban un poco nerviosos, porque esos acuerdos probablemente están en preparación, pero no quieren avanzar en un momento en que Estados Unidos los ha estado amenazando con más aranceles. Así que el boato, la pompa, las ceremonias, todo eso, trataban de otras cosas, y no querían dar énfasis a la dimensión militar. Lo que Putin logró, en mi opinión, es algo mucho más importante a largo plazo. Consiguió que la India se comprometiera más profundamente con los BRICS. Se ha hablado mucho de que la India es una especie de socio semidesprendido o escéptico dentro de los BRICS. Lo que los rusos quieren es que la India, obviamente, siga formando parte de los BRICS. Quieren desarrollar una relación económica muy sólida con la India. Los rusos disponen de mucha tecnología que pueden ofrecer y tienen experiencia suministrando a la India bienes industriales y productos de ese tipo. Al mismo tiempo, quieren convertirse en un mercado importante para los productos indios, bienes de consumo, pero también quizá algunos artículos industriales y cosas por el estilo. Y también se comenta en Rusia que el país sufre una escasez de mano de obra y que los trabajadores indios podrían ir a Rusia a trabajar allí. Así que todos esos temas se están debatiendo. Pero, en última instancia, la principal prioridad para los rusos es estrechar los lazos dentro de los BRICS. Quieren que la India se comprometa plenamente con los BRICS y que no piense que tiene alternativas ni mire hacia opciones estadounidenses. Rusia está en una posición sólida para hacerlo, porque mantiene una relación muy larga y muy fuerte con la India. Los indios sienten un gran afecto por Rusia y los rusos sienten un gran afecto por la India. Así que consolidar esta relación realmente refuerza la unión de los BRICS. Creo que Modi está en una situación bastante difícil. Está intentando encontrar un equilibrio entre Estados Unidos y Rusia, lo cual no es fácil. Y luego, por supuesto, en segundo plano también está China. Además está en este conflicto con Pakistán. No le resulta fácil manejar todos estos equilibrios, ¿verdad? No en absoluto. Quiero decir, hay que señalar que la relación entre Estados Unidos e India es relativamente nueva. Se remonta a la época de George W. Bush. Hasta entonces, India y Estados Unidos habían mantenido una relación generalmente muy tensa. Pero George W. Bush, que fue el primer presidente abiertamente hostil hacia China, aunque no en la medida que vemos ahora, inició la política de fortalecer a la India como contrapeso a China. Y por supuesto, hasta ese momento, los indios habían confiado en la relación muy sólida que mantenían con la otra superpotencia, la Unión Soviética. India quería equilibrar sus relaciones. Quería un aliado superpotencia. Siempre ha querido un aliado superpotencia, porque para decirlo claramente, fue derrotada en una guerra por China en 1962. Y China se ha convertido desde entonces en un país mucho más poderoso, como todos sabemos. Por esa razón, después de la desaparición de la Unión Soviética, la India se inclinó hacia Estados Unidos. Tengo la sensación de que las relaciones entre la India y Estados Unidos se han enfriado considerablemente, y esto ya era así antes de los últimos aranceles y todo eso. Volveré sobre ello en un momento. Así que ahora la India está mirando hacia otro país. Quizá no una superpotencia como lo fue la Unión Soviética, pero claramente una potencia en ascenso y amistosa. Y ese país es Rusia. Así que están volviendo a inclinarse hacia los rusos otra vez, y son los rusos quienes quieren que lo hagan. Al mismo tiempo, los rusos quieren orientar a la India para que se aleje de sus posturas antichinas. Todo el mundo entiende que eso va a llevar muchísimo tiempo.
Ahora bien, una de las razones es que la India, como hemos comentado en programas anteriores, se ha sentido decepcionada con lo que ocurrió con Estados Unidos. En la imaginación india, la razón por la que China despegó en los años 80 y 90 fue porque en aquel momento hubo una enorme oleada de inversión estadounidense en China. Por cierto, esto es lo que creen muchísimas personas, también en Estados Unidos. Pero no es, ni mucho menos, toda la verdad. Es solo una parte muy pequeña de la verdad, si puedo decirlo así. Quiero decir, leíste ese artículo de Arnaud Bertrand. En realidad, el logro económico de China es algo que China consiguió por sí misma, no fue un regalo de Estados Unidos. Pero los indios pensaron que esa avalancha de inversión estadounidense que imaginaban que había ido a China llegaría esta vez a ellos. Y están muy decepcionados de que no haya ocurrido en la escala que esperaban. Han descubierto que los estadounidenses no son buenos proporcionando infraestructuras y no les gusta firmar acuerdos de intercambio tecnológico ni nada de eso. Los rusos son muy buenos en infraestructuras, quizá no al nivel de los chinos porque nadie lo está, pero aún así son buenos en ello. Si vas a Rusia, verás las carreteras, los puentes, todo eso. Son muy buenos. Y los rusos comparten tecnología. Así que esto convierte a Rusia en un buen socio para la India en este momento. Es algo que China debería acoger, por cierto, porque naturalmente la relación de Rusia con China es su relación primordial. Por cierto, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, lo ha confirmado de nuevo hoy. Ha pronunciado un discurso ante la Cámara Alta del Parlamento ruso. Así que una buena relación entre la India y Rusia hace mucho menos probable que haya conflictos entre la India y China en el futuro. Y dado que gran parte del descontento indio hacia China se debe a que China ha prosperado mientras la India se ha estancado. Bueno, hasta hace poco se había estancado. Si la India empieza a organizarse económicamente y luego se siente lo bastante segura como para pedir a China que participe más a fondo en la construcción de sus ferrocarriles, sus carreteras y todas esas cosas. Bueno, la India es el lugar ideal, por cierto, para los trenes rápidos, ya sabes, para los trenes de alta velocidad que tiene China. En mi opinión, la India los necesita incluso más que China. Pero sí, si la India logra superar todo esto, podría sentir que no solo está creciendo rápidamente, sino que su manufactura y sus industrias empiezan a consolidarse de nuevo. Entonces, la India y China podrían empezar a establecer una relación mejor y más estrecha, porque los indios podrían empezar a recuperar su autoconfianza y a no preocuparse tanto por unas cuantas colinas en el Himalaya, que en el fondo les importan poco. Solo hay que decir que cualquiera que pase un tiempo con indios lo descubre muy pronto. Así que Macron visitó China. Estabas hablando de lo rápido que está cambiando, y efectivamente en menos de 24 horas se mostró muy amistoso mientras estaba en China, y luego volvió e inmediatamente empezó a amenazar a China, diciendo que deberían imponer aranceles al estilo estadounidense. Pero debería saber que los aranceles de Estados Unidos no funcionan, ¿no? ¿Es realmente tan estúpido? Sí. Bueno, es absolutamente estúpido. Quiero decir, China acaba de registrar el mayor superávit comercial de la historia de cualquier país. $1 billón. Y eso ni siquiera corresponde a todo el año, por cierto, solo a los 11 meses que llevamos hasta ahora. Así que, quiero decir, esto ocurre a pesar de todos esos aranceles estadounidenses. La capacidad manufacturera de China sigue intacta, las exportaciones de China continúan. La idea de que la UE sea más capaz de frenar este gigante es una tontería. Todo lo que conseguiría sería devastar aún más la economía francesa, la economía europea. Si siguieran por ese camino, sería una auténtica locura por su parte. Por cierto, habrá muchísima gente en Francia que no estará de acuerdo. Quiero decir, ¿a dónde va todo ese coñac francés, por ejemplo? Solo por poner un ejemplo bastante trivial.
La cuestión es que, solo para compartirlo contigo, hay franceses que viven en China y comentaban que China mostró mucha hospitalidad hacia él, ¿verdad? La gente fue muy cálida en Sichuan. Y estos franceses que viven en China decían, no es tan popular en Francia, a ninguno de nosotros nos cae bien, pero ya sabes, los chinos fueron demasiado amables con él. Y efectivamente cambió de actitud justo después. Así que unas personas de Sichuan respondieron sobre por qué también recibir recibir. Dicen que en Sichuan hay zonas montañosas con muchos monos salvajes y por supuesto pandas. Así que bromeaban, vale, él es más raro que un panda y más simpático que esos monos. Porque los monos, ya sabes, cogen comida, las cosas de los turistas como sombreros, a veces incluso teléfonos. Esos monos son muy agresivos. Así que él no es tan agresivo como los monos salvajes y no se cobra entrada. Verlo es gratis. Así explicaba la gente por qué fue recibido con tanto cariño. Sospecho que, dejando las bromas a un lado, probablemente haya alguna otra razón para esto, y es que Macron todavía puede beneficiarse de la inmensa buena voluntad que Francia obtuvo bajo el liderazgo del general de Gaulle. De Gaulle fue el primer líder occidental en reconocer la República Popular China y en establecer relaciones diplomáticas con ella. Siempre trató a China como una gran nación y un gran país. La política fue luego consolidada por su sucesor, Georges Pompidou. Y durante muchísimo tiempo, incluso después de la muerte de Pompidou, bajo presidentes posteriores, Francia se posicionó como el país occidental más amistoso con China. Ya no es así. Pero creo que, dado que los chinos tienen muy buena memoria, algo de eso todavía se recuerda en China, quizá también entre los miembros de la dirigencia china. Así que sospecho que probablemente por eso, a pesar de que Macron es en efecto un personaje extraño, muy extraño, si puedo decirlo, muy hipócrita, puede decirte una cosa a la cara y algo completamente distinto a tus espaldas. Pero a pesar de todo eso, creo que aún conservan una sensación residual de que en algún momento las relaciones entre China y Francia se repararán. Creo que tienen razón, por cierto. Quiero decir, he estado en Francia, conozco Francia. Solía conocer Francia muy bien. Y según mi experiencia, el país más amistoso de Europa hacia China era Francia. Las actitudes de los franceses hacia China eran abrumadoramente positivas. Creo que lo mismo ocurre en Italia, aunque hace mucho que no voy a Italia. Pero en China y en Francia, creo que hay muchísima gente que no está en absoluto de acuerdo con lo que el presidente Macron está haciendo y diciendo. Bueno, simplemente siento que realmente no necesita hacer esto. Quiero decir, supongo que necesita demostrar que es duro con China ante algunos líderes europeos. No lo sé. Pero en términos de confianza, claramente quería alguna inversión de China. Y China no está en contra de invertir en Europa. Mira Hungría, ¿verdad? Allí hay una fábrica de baterías. Pero el problema de Europa es que tiene un entorno muy inestable. En mi opinión, quiero decir, solo por su parte muestra que, por un lado, vale, eres tan amistoso, todo es tan estupendo, y luego te das la vuelta y empiezas a decir esas cosas. Así que con esa actitud hacia China, resulta difícil invertir. Muy difícil, absolutamente. Y quiero decir, también se ve repetidamente que no solo son inestables, sino que no son de fiar. Quiero decir, hemos tenido el fiasco de Nexpedia, que aún continúa. No tengo la sensación de que eso se haya resuelto en absoluto. Antes de eso, estuvo Huawei y lo que ocurrió allí. Y en un frente completamente distinto, ahora están aplicando poderes de emergencia para confiscar los activos de Rusia y emitir un préstamo de 140.000 millones de euros respaldado por ellos. Quiero decir, Japón, de todos los lugares, ha salido ahora a decir, esto está mal, no lo hagáis. Estados Unidos ha dicho, no lo hagáis. El Banco Central Europeo ha dicho, no lo hagáis. Pero lo van a hacer. Ya no es el lugar seguro que solía ser para hacer negocios. Y debido a este impulso ideológico extremo,
se están volviendo incluso peores que los estadounidenses, lo cual ya es decir mucho. Sí, y de manera similar, creo que los alemanes también son un poco así, aunque Alemania realmente necesita el mercado chino y hay mucha colaboración e inversión. De hecho, ha habido una enorme afluencia de inversión alemana en China. Y ahora mismo, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Walpole, está de visita en China. Se suponía que debía venir hace un mes, pero luego dijo algo estúpido sobre Taiwán que no tiene nada que ver con Alemania. ¿Por qué dirías algo así? Así que nadie en China quiso reunirse con él y tuvo que posponer la visita y retractarse básicamente para poder venir aquí y prepararse, supongo, para la eventual visita de Merz. ¿Por qué hizo eso? Es una tontería. Bueno, es absolutamente estúpido, porque, quiero decir, todo el éxito industrial de Alemania en los últimos 20 años se ha sustentado en dos cosas: el gas barato de Rusia y una asociación comercial y de inversión muy sólida y muy exitosa con China. Y ambas han sido destruidas. Una vez más, parece que la ideología se ha impuesto. Se pensaría que dado que China no tiene puntos de conflicto evidentes con Alemania, los alemanes no querrían adoptar posturas anti-chinas. Es algo gratuito, y es una estupidez, pero eso es cada vez más lo que están haciendo. Y tengo que decir esto: los alemanes están siguiendo el camino que marcaron los estados bálticos. Ya lo he dicho antes, los rusos han empezado a referirse a Alemania como la Gran Estonia. Y se puede ver que así como los estonios y los estados bálticos son patológicamente antirrusos, los estados bálticos también son patológica y extrañamente antichinos. Así que Alemania adopta todo eso también, y se destruye sí misma en el proceso. Y hay algunos rumores en los medios chinos que dicen que Macron fue tan bien recibido, con grandes multitudes, ya sabes, cuando fue a Sichuan, que ahora tanto Merz como Starmer esperan el mismo tipo de recepción. Así que ya veremos. Bien, acabas de mencionar que el superávit comercial de China superó el billón. Es algo sin precedentes en términos absolutos, 1 billón. Pero en realidad, si miras el panorama general, creo que durante la dinastía Song, las exportaciones de China representaban probablemente alrededor de 1/3 del comercio mundial. Y desde luego, en la dinastía Qing, el comercio marítimo era aproximadamente 1/3 y cerca de 1/3 de ese volumen pasaba solo por Guangzhou. Así que no es realmente algo sin precedentes. No, no es algo sin precedentes. Quiero decir, sí lo es en el mundo industrializado moderno. Pero claro, si conoces la dinastía Song, que por supuesto es el periodo de la historia china sobre el que más sé, porque es el que más me interesa, quiero decir, colecciono pinturas de esa época. Conozco la historia de la dinastía Song. La dinastía Song estuvo al borde de la industrialización. China estaba en aquel momento muy cerca de industrializarse. En algunos sectores, como la fabricación de porcelana, de hecho lo consiguió. Los chinos fueron los primeros en crear líneas industriales modernas y métodos modernos de producción. Incluso tenían una política monetaria adecuada, algo que nadie más tenía. En aquel tiempo, tenían dinero en papel de verdad. Es decir, contaban con una forma genuinamente moderna de organización económica. La razón por la que no avanzó más es muy sencilla. Hubo invasiones de varios pueblos del norte, los Liao, los Jin y finalmente los mongoles. Fueron esas fuerzas externas las que impidieron que el proceso llegara a su culminación. Y si hubieras ido a cualquier parte del mundo hacia el año 1000 de Cesi, durante el apogeo de la dinastía Song, habrías pensado que aquel lugar estaba enormemente por delante de cualquier otro. Sospecho que en ese momento, la economía china probablemente representaba una proporción mayor del PIB mundial que la que tiene hoy. Y probablemente en términos de comercio, quiero decir, es exactamente el punto que acabas de mencionar. Lo mismo ocurre con la dinastía Qing.
Fue una tragedia no solo para China, sino para la humanidad. China estaba evolucionando de muchas maneras interesantes. Estaba desarrollando su sistema político, la posición del Huangdi estaba cambiando y la sociedad se alejaba cada vez más del militarismo. Pero tienes toda la razón. Quiero decir, podría hablar de esto durante horas. El caso es que tienes toda la razón. Lo que ha ocurrido es que China ha vuelto a ocupar su posición histórica dentro de la economía global. Siempre ha sido, tecnológicamente e industrialmente, en términos de manufactura, extremadamente avanzada, y siempre ha representado una enorme parte del comercio mundial. Una de las cosas de las que hablan algunos artículos es que el yuan chino está infravalorado. Atribuyen eso al éxito de las exportaciones que superan el billón, que los productos chinos son tan competitivos porque ofrecen una buena relación calidad-precio, ¿verdad? Buena calidad y bajo precio, y que el bajo precio proviene del yuan infravalorado. Al mismo tiempo, tengo que decir que no estoy seguro de que Estados Unidos realmente quiera que China fortalezca el yuan. Por una razón sencilla, el PIB se calcula utilizando el tipo de cambio actual, 1:7, ¿verdad? Ahora bien, si el yuan se fortalece, el PIB de China en términos de dólares aumenta sin hacer nada. Exacto. No creo que a Estados Unidos le interese eso. No, absolutamente. Quiero decir, haces un punto excelente. Recuerdo que hace un par de años tuve una conversación con alguien sobre la moneda rusa, que sube y baja mucho más. Se mueve como un yo-yo, mucho más que el yuan chino. Ha habido más estabilización recientemente, pero en fin, los rusos tienen lo que llaman un tipo de cambio sucio. Hacen esto a propósito porque quieren mantener un superávit comercial. Mantienen su moneda fluctuando mucho más que China. Pero en fin, él me decía que hay pruebas de que la economía rusa se está contrayendo, lo que se demuestra por el hecho de que la moneda está cayendo. Y yo dije que el año anterior la moneda rusa en realidad se había fortalecido. Si utilizas las cifras del PIB basadas en los tipos de cambio, eso significaría que en ese año la economía rusa creció un 14%. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Recuerdo aquella discusión. No hace falta decir que se enfadó mucho cuando lo dije, como siempre hace la gente. Pero tienes toda la razón. Si China dejara flotar su tipo de cambio, ocurrirían dos cosas rápidamente. Bueno, decisions. Primero, it's a good thing, Miss Idea. En segundo lugar, eso significaría que habría un enorme auge de inversiones, porque el dinero de todo el mundo fluiría hacia China. Absorbería inversiones de todas partes. En tercer lugar, el superávit comercial chino se restablecería rápidamente. Se estabilizaría con el tipo de cambio más alto, porque el tipo de cambio no es el factor principal en el superávit comercial chino que la gente imagina que es. No sería bueno para China hacer eso, porque si se produce un auge de inversiones, entra dinero especulativo en el país, y eso genera todo tipo de volatilidad e inestabilidad. Causaría todo tipo de problemas. De hecho, sería muy parecido a lo que viste que le ocurrió a Japón en los años 80. Ya sabes, hablamos del Acuerdo Plaza. Así que China tiene toda la razón al no hacerlo. Pero no tendría el efecto que mucha gente supone que tendría. Y no es la razón del enorme auge exportador de China. Quiero decir, este es un mal argumento de todos modos, porque parte de la idea de que existe alguna razón técnica para la enorme fortaleza del país en tecnología, manufactura e industria. Las cuestiones técnicas son el tipo de cosas que un gobierno debería hacer de todos modos para fortalecer las economías. En realidad, lo único que te dice es que el gobierno chino sabe lo que hace, en última instancia. De acuerdo, hablemos de esta estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de 2025, que ha recibido mucha atención. Ha habido una enorme cantidad de debate en las redes sociales chinas y algunos comentarios en los medios de comunicación occidentales.
Ahora parece que mucha gente dice que esta es la versión de Trump de la doctrina Monroe y una especie de repliegue estratégico. No estoy tan seguro. Bien, analicémoslo un poco. En primer lugar, hay un párrafo que me desconcierta. Dice, la política exterior del presidente Trump es pragmática sin ser pragmatista, realista sin ser realista, con principios sin ser idealista, enérgica sin ser belicista. ¿Por qué se considera algo malo ser belicista, pragmatista o realista? ¿Por qué lo enfatizan tanto? Dímelo tú. Quiero decir, básicamente lo que está diciendo es que existe una escuela realista de política exterior, que en realidad es pragmática, y ellos dicen que eso no es en absoluto de lo que se trata. Por cierto, este es un documento muy extraño. Quiero decir, hace algunos reconocimientos de las realidades del mundo moderno. Acepta que China hoy es una gran potencia y una gran economía y todo eso. Es muy hostil hacia China. Creo que la gente subestima lo hostil que este documento es realmente hacia China. Claramente ve a China como el gran rival y habla de Taiwán de maneras que creo deberían preocupar a la gente en China, porque ya sabes, básicamente desafía como mínimo el statu quo. At the very least, the status quo. It wants to see the status quo. In other words, this situation where Quiere mantener el statu quo. En otras palabras, esta situación en la que Taiwán conserva una especie de, bueno, llamémoslo independencia. No hablo de independencia legal, pero al menos no forma parte del sistema gubernamental de China. Y quieren mantener eso indefinidamente. En el fondo, se tiene la sensación de que preferiría que Taiwán fuera completamente independiente. No quiere que Taiwán se reúna con la patria, es decir, claramente no lo desea. Y hay algo más que dice, que Estados Unidos no debe permitir que ningún país, y por supuesto, el único país al que se refiere es China, se vuelva más poderoso que él mismo. Así que está estableciendo las condiciones para un conflicto futuro con China. Y habla de repliegue. and it talks about retrenchment. It talks about ending the forever wars. Habla de poner fin a las guerras eternas. Habla de no quedar atrapados en Oriente Medio. Pero lo que realmente significa es que quiere una esfera de influencia estadounidense segura en el hemisferio occidental. Por cierto, se cuida de decir que los actores externos, y de nuevo, se refiere a China, no deberían estar permitidos. Ni siquiera quiere contactos económicos entre los estados latinoamericanos y China. Incluso hay un pasaje que habla de la importancia de que Estados Unidos sustituya a China, claramente se refiere a China, como principal socioeconómico de todos los estados latinoamericanos. Y ten en cuenta que eso incluye a Brasil. Así que Brasil, que es un país grande, debe seguir siendo subordinado y controlado por Estados Unidos. Así que quiere que esta enorme esfera de influencia esté totalmente bajo el control de Estados Unidos. Y quiere una estabilización, como la llama, de la situación en Europa, es decir, una estabilización de la relación con Rusia. Pero la única razón por la que realmente quiere eso es para poder centrarse en China. De eso trata todo esto. No es, como muchos dicen, un intento de retirarse o de dar marcha atrás, ni de llegar a algún tipo de entendimiento con China. Se ensabretar para colocar a Estados Unidos en una posición más fuerte, de modo que puede mantener una rivalidad muy agresiva con China. Estoy segurísimo de que el gobierno chino no se hace engañar en absoluto. Sí, bueno, hay ciertas partes que me resultan bastante obvias. Por ejemplo, aquí dice que para un país cuyos intereses son, y el país se refiere a Estados Unidos, para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, una adhesión rígida al no intervencionismo no es posible. Para mí, eso significa que seguirá realizando operaciones de cambio de régimen, ¿no? Así que eso no es una retirada. No. Quiero decir, incluso ahora insinúa que quiere llevar a cabo operaciones de cambio de régimen en Europa. Habla de apoyar a algunas fuerzas políticas en Europa frente a otras. Pero no, tienes toda la razón. Está ajustando sus prioridades.
acepta que la búsqueda de la dominación mundial estadounidense, y utiliza la palabra dominación, curiosamente, está ahora fuera del alcance de Estados Unidos. No emplea la expresión dominación mundial, pero sigue queriendo que Estados Unidos se mantenga como el número uno, y sigue viendo a China como un rival y un adversario. Y está absolutamente dispuesto a utilizar todo el conjunto de herramientas que Estados Unidos ha perfeccionado durante los últimos, 80 años. Cambios de régimen, revoluciones de colores, subversión interna. Está absolutamente dispuesto a utilizar todo eso para mantener el control. En realidad, este es un documento mucho más cínico que lo que se obtendría de la llamada escuela realista. Trata de esferas de influencia, grandes potencias, y un intento, se puede ver claramente, de enfrentar a Rusia con China, de socavar a China de todas las formas posibles, expulsarla de América Latina, por ejemplo. Y, en última instancia, con el objetivo de que incluso si no podemos dominar el mundo, sigamos siendo el país más fuerte, más grande y más rico. Por cierto, eso se dice de forma absolutamente explícita. Bueno, aquí dice, trabajaremos con aliados y socios para mantener los equilibrios de poder globales y regionales a fin de evitar la aparición de adversarios dominantes. Está bastante claro, ¿no? China no puede ser el adversario. ¿Quién? Ya sabes, China, por supuesto. Nankit Hauseftu Haustesu will mistad verdet stran windu when China. Nu idirisur the heading that's you bingumaubi. No. Lo que es ligeramente diferente del anterior, supongo, si comparas a Trump con Biden, es que hablan mucho sobre el reparto de cargas. Así que los aliados necesitan, supongo, pagar más a Estados Unidos para que mantenga su posición como potencia dominante. Exacto. Ahí es donde queda muy claro. Los aliados deben pagar más, deben contribuir más. Absolutamente, porque Estados Unidos, a pesar de todas las afirmaciones y fanfarronadas sobre cómo sigue siendo el país más poderoso, con la mejor economía y el mejor sistema financiero y todo eso, entiende perfectamente bien que no puede enfrentarse a China por sí solo. Así que quiere reclutar a todos sus aliados para que lo hagan por él. Y por cierto, hicimos un programa sobre esto en The Duran, Alex y yo, y lo debatimos en profundidad. Esto es exactamente lo que suelen hacer los imperios en declive, debo subrayar, los imperios coloniales occidentales. Hay dos ejemplos inmediatos que me vienen a la mente. El primero fue el de Gran Bretaña. Lo tratamos extensamente en nuestro programa. Los británicos, en la década de 1890 y principios de 1900, cuando sintieron que su poder se estaba debilitando, empezaron a decir a los miembros de la Commonwealth británica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que había llegado el momento de que compartieran la carga con Gran Bretaña. Y también dijeron que Estados Unidos debía unirse y compartir la carga con Gran Bretaña para mantener a las naciones anglosajonas, las de habla inglesa, ya sabes, en la cima. Y el otro gran ejemplo de esto son los romanos, volviendo de nuevo a aquella época. Hay una carta famosa, bien conocida por cualquier historiador clásico, que el emperador envió a las ciudades britanas en el año 400 d.C., cuando el imperio empezaba a debilitarse, en la que decía, tengo que, ya sabes, retirar el ejército para ocuparme básicamente de otras cosas. A partir de ahora, debéis asumir la responsabilidad de vuestra propia defensa. Los imperios, cuando comienzan a debilitarse, empiezan a mirar hacia sus aliados. Quizá ni siquiera debería llamárseles aliados. Son vasallos, satélites, para quitarse la carga de los hombros, para aligerar su peso. Y en cuanto a Asia, está claramente establecido liderar desde una posición de fuerza, lo que significa que Estados Unidos liderará, ¿verdad? Así que seguir liderando. Sí. Ahora, hay algo interesante sobre Europa. Dice, queremos apoyar a nuestros aliados en la preservación de la libertad y la seguridad de Europa, al tiempo que restauramos la autoconfianza civilizacional y la identidad occidental de Europa.
¿Dice eso que Europa perdió su autoconfianza, civilizacional y su identidad sal? ¿Eso es lo que dice? Yes, of course it does, but you see, again, it's very interesting. Sí, por supuesto que sí. Pero verás, de nuevo es muy interesante, porque lo que básicamente están diciendo ahí es que Europa está perdiendo su confianza en sí misma, está perdiendo su identidad occidental, lo que la hace menos fiable como aliada de Estados Unidos. Lo que quieren es que conserven su identidad occidental para que sigan siendo aliados de Estados Unidos. Ya sabes, vasallos leales y eficaces que traten todo el proyecto occidental, o más bien el proyecto estadounidense, como algo en lo que tienen un interés propio. Quiero decir, si lees esto, se nota una gran preocupación de que en algún momento algunos países europeos, las poblaciones migrantes, puedan superar en número a las nativas, lo cual, por cierto, es una tontería. The native ones, which, by the way, nonsense. I mean, that's not going to happen anytime soon. But anyway, they're worried that. Quiero decir, eso no va a ocurrir en un futuro próximo. Pero, en fin, les preocupa que algún día pueda suceder y que esos estados, esas naciones, cuando ocurra, dejen de sentir un parentesco civilizacional con Estados Unidos. En ese caso, podrían, horror de los horrores, alejarse y hacerse amigos de otros, quizá de China. Y de nuevo, ese es el subtexto. Por cierto, este documento, todo el mundo lo sabe, fue redactado principalmente por Elbridge Colby. Es el hombre que lo escribió en su mayor parte. Y es muy ingenioso, muy hábilmente redactado, de modo que oculta muchas de sus ideas. Pero se puede ver lo que está promoviendo. Está impulsando un sentido muy fuerte de rivalidad y una política de confrontación hacia China. An adversarial policy towards China. Podemos decir, en general, que mi impresión es que esta llamada versión de la doctrina Monroe de Trump no es realmente una retirada. Básicamente está diciendo que los aliados deberían contribuir más para mantener a Estados Unidos en la posición dominante. Y además hay algunas críticas del New York Times que dicen que la administración Trump ya no se preocupa por los valores y los principios. Así que suena como si fueran más prácticos, de alguna manera. Como si hubieran dejado de lado todas esas ideas, que según Trump son tonterías sobre los valores y todo eso, siempre que sirva para contrarrestar a China. Lo que funcione, casi suena así. It is becoming much more brutal. I mean, Se está volviendo mucho más brutal. Quiero decir, la doctrina Monroe trata sobre el hemisferio occidental. De lo que Estados Unidos está hablando aquí, el programa que se está anunciando, es de una situación en la que todos los estados latinoamericanos, todos los estados americanos de los hemisferios norte y sur del hemisferio occidental, se vuelven directamente subordinados a Estados Unidos como provincias políticas y económicas. Su riqueza y recursos se agregan a los de Estados Unidos mismo. Así que se está proponiendo una relación extremadamente desequilibrada y en última instancia muy extractiva y explotadora. Esta es una visión mucho más brutal para Sudamérica. Una visión mucho más brutal que la propia doctrina Monroe original jamás fue. than the actual Monroe Doctrine itself was. I mean, it's not really anything to do with. No, en realidad no tiene nada que ver con la verdadera doctrina Monroe de la década de 1820. Quiero decir, esto es en realidad un proyecto neoimperial. No, en realidad un proyecto neocolonial sería una palabra más adecuada con respecto a los latinoamericanos. Y por supuesto, ellos no aceptarán esto. Quiero decir, la idea de que Brasil aceptaría, ya sabes, un país grande, miembro de los BRICS, su propia historia de lucha por la independencia de Portugal, la idea de que aceptarían ser subordinados y quedar bajo el control de Estados Unidos de esta manera es inconcebible. Quiero decir, él habla de ser realista, pero no de ser un realista. Esto es fantasioso. Quiero decir, es una pesadilla, en realidad. Una pesadilla también para Estados Unidos. Nightmarish for the United States too. Bueno, si dices que está escrito por Albert Kobe, creo que la razón por la que lo escribió de esa manera, para ocultar un poco sus verdaderas intenciones, probablemente sea porque Trump no está del todo de acuerdo con él. Bueno, eso es cierto.
Supongo. Bueno, por ejemplo, una cosa. Trump ahora ha permitido el H200. Hemos hablado de esto, ya sabes, de los chips de gama alta que se venden a China. Y creo que escuchó a David Sachs y a otras personas, probablemente para más pragmático con esto, más realista, porque prohibir los chips de gama alta a China no funciona, está claro. Así que ahora ha dicho, vale, podéis comprar el H200. Veremos si China lo compra, pero de acuerdo. Al mismo tiempo, el más avanzado, el Blackwell, sigue estando prohibido. Así que me parece que, aunque el chip más avanzado sigue prohibido, todavía hay gente en el Congreso que le critica mucho por permitir que el H200 se venda a China. Para mí, hay dos facciones dentro de las élites de Washington. Parece que Albert Kobe representa una facción y luego Trump mismo, creo, pertenece un poco a la otra facción. Sí, creo que eso es absolutamente correcto. Quiero decir, dentro de los mundos industrial y comercial de Estados Unidos, hay personas que entienden que toda esta rivalidad con China es completamente errónea. Elon Musk, creo, es una de esas personas, para decirlo claramente. Entienden que esto es miope y equivocado, y lo que quieren es algún tipo de entendimiento a largo plazo con China. Es decir, no quieren simplemente que se permita comerciar con ciertos tipos de chips. Y, por cierto, David Sachs es un buen amigo de Elon Musk, solo para mencionarlo. Quiero decir, ellos quieren ver una relación con China mucho más basada en los hechos, realista y verdaderamente a largo plazo, porque entienden que ahí es donde están los verdaderos intereses de Estados Unidos, que por cierto lo están. Quiero decir, la visión que describe el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional no es realista, es fantasiosa, es tan grotesca y absurda como la visión neoconservadora que adoptó la administración Biden, crear la llamada Liga de las Democracias para luchar contra la Liga de las Autocracias. Quiero decir, eso fue una fantasía grotesca, pero esta es casi igual de irreal. Y una de las razones por las que el lenguaje está velado, estoy seguro de que tienes toda la razón, es para engañar a Trump, que se deja engañar con facilidad. Y por cierto, él ha escrito un prólogo para esto, pero creo que también se debe a que en Estados Unidos todavía no pueden usar el lenguaje increíblemente brutal que sería coherente con un documento como este. Si hablamos de América Latina, recuerda, una vez hablamos de Tucídides en el programa. Tucídides describió un debate entre los atenienses, uno de los grandes imperios de la época, y un estado vasallo suyo llamado Melos. Según Tucídides, los atenienses dijeron al pueblo de Melos que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles lo que deben. En última instancia, en cuanto al mensaje que se transmite a los pueblos de América Latina, eso es exactamente lo que se está diciendo aquí. Pero ya sabes, Colby no puede decir eso de forma simple o directa. Y por supuesto, nadie en Estados Unidos puede decirlo así tampoco. Pero ese es el mensaje. Ahora bien, en el caso de Atenas, 15 años después de que los atenienses dijeran eso a los melios, todo el imperio ateniense se derrumbó. Y ese es, por cierto, un punto que Tucídides está señalando aquí. Es decir, un sistema basado en ese nivel de coerción es, en última instancia, inestable. Y me parece que este sistema increíblemente coercitivo y brutal del que habla Colby con respecto al hemisferio occidental va a ser igualmente inestable. Y toda esta relación con China también es fantasiosa, es innecesaria. No hace falta convertirse en un estado tiránico solo porque eso sea lo grande. No hace falta convertirse en un estado tiránico para enfrentarse a China. China no va de eso, no busca la dominación mundial. ¿Cuándo ha intentado China dominar el mundo? Ha habido periodos en su historia en los que estuvo muy por delante de otros estados, hablo de la dinastía Song o de cualquier otra, en los que en teoría podría haber querido hacerlo. Pero el pueblo chino de entonces, las dinastías, los gobiernos, cuando se encontraban en esa posición, ¿qué hacían siempre? Adoptaban políticas de paz, de desarrollo interno y de fortalecimiento.
Nunca buscaron la dominación global del modo en que Estados Unidos, como este documento básicamente reconoce, ha intentado hacerlo. Así que esa visión pesadillesca de que debemos ser fuertes para evitar que los chinos se vuelvan más poderosos que nosotros y nos dominen, no tiene ninguna base en la realidad. El real ejemplo pragmático de ese quinto Bretwen. Exactamente. Entonces, sobre esta disputa entre China y Japón, lo último es que cazas chinos bloquearon el radar de aviones japoneses. Como siempre, los medios occidentales no lo informan correctamente. En realidad, lo que ocurrió fue que China estaba realizando ejercicios militares en aguas internacionales y había informado previamente a Japón. Así que Japón lo sabía. Luego, mientras China llevaba a cabo el ejercicio, publicó una grabación de comunicación entre un barco chino y uno japonés. Básicamente China diciendo, estamos realizando nuestros entrenamientos y ejercicios militares, y Japón respondió recibido, lo que significa que sabían lo que estaba ocurriendo. Aún así, volaron tan cerca de China 2 veces. Por eso China fijó el radar sobre el avión japonés. Por supuesto, los medios occidentales no informan eso, pero ¿qué crees que intenta hacer Japón? ¿Provocar realmente a China? Bueno, creo que sí. Y por cierto, los medios de Londres informan ahora de que el gobierno japonés está muy enfadado porque la administración Trump no ha dado a Japón o a la primera ministra japonesa tanto apoyo como debería en este conflicto con China. Están muy enfadados por ello y también se están quejando. Tuve algunos amigos, o no exactamente amigos, pero personas que conozco, que son japoneses y me han dicho que los chinos se están alterando demasiado y que en realidad no es tan grave y que la primera ministra japonesa no pretendía ser tan provocadora como se ha dicho. Bueno, volví atrás y leí lo que ella dijo realmente y a mí me pareció bastante provocador. Tengo que decir que en general tengo la sensación de que Japón realmente está buscando algún tipo de disputa con China y no puedo entender por qué. Quiero decir, ella no tenía por qué decir nada sobre Taiwán. Le hicieron una pregunta y podría haberla esquivado. Shinzo Abe, que fue bastante agresivo con respecto a China, sabía cómo hacerlo. No hay ninguna razón por la que ella no pudiera haber hecho lo mismo. Algo está ocurriendo dentro de Japón. Tal vez sientan que su posición se está volviendo cada vez más inestable. Tal vez sientan que su posición como potencia líder de Asia se está debilitando, lo cual, por cierto, es cierto, y crean que deben afirmarse. Pero se están volviendo cada vez más agresivos y también cada vez más imprudentes. Bueno, algunas personas en las redes sociales chinas dicen que Japón probablemente ve a Estados Unidos como un país que se está debilitando, ¿verdad? Y que eso tal vez cause cierta preocupación en Japón, porque podría llegar un punto en el que China sea tan avanzada, tan poderosa, que incluso Japón y Estados Unidos juntos no puedan hacer mucho para frenar el ascenso de China, algo así. Así que están un poco apurados. Y por supuesto, no es ningún secreto que para Japón el mejor escenario sería que China y Estados Unidos se enfrentaran. No es ningún secreto. Por supuesto que Japón quiere ver eso, pero no parece que esté ocurriendo. Por la razón que sea, Trump no parece querer una confrontación militar directa con China, y China ciertamente tampoco la está buscando. Pero Japón parece tener prisa. Tienen que provocar algo para obligar a China y a Estados Unidos a involucrarse. Pues aquí es. Lo que describes es muy similar a la situación en Europa. La dinámica es casi idéntica. Y me hace pensar, por cierto, que esto respalda la idea de que, así como los europeos temen que Estados Unidos se esté debilitando, temen quedarse solos para enfrentarse a los rusos. Están aterrorizados por lo que eso significaría, por lo que están siendo provocadores y beligerantes con Rusia, más allá de lo que uno podría imaginar. Empieza a parecer que Japón está pasando exactamente por el mismo proceso. Ellos también temen que Estados Unidos se esté debilitando y, por tanto,
sienten la necesidad de afirmarse frente a China y provocarla. Y en ambos casos, el objetivo parece ser el mismo: obligar a los estadounidenses a volver a comprometerse de nuevo en Europa contra Rusia, a comprometerse con Japón contra China. Por supuesto, eso no aborda el problema a largo plazo, pero ya sabes, supongo que esto es lo que estos distintos líderes, todo lo que son capaces de pensar e imaginar. De nuevo, permíteme decir esto: los chinos son probablemente las únicas personas en el mundo ahora, lo digo en serio, que pueden imaginar un mundo en el que Estados Unidos no sea totalmente dominante. Yo, como griego nacido en Europa en los años 60, encuentro la idea de un mundo no dominado por Estados Unidos completamente extraordinaria. Los rusos, por cierto, son iguales. Ellos también han sido educados con una visión del mundo construida completamente en torno a la suposición del dominio estadounidense. No creo que eso haya existido nunca en China en realidad, debido a la enorme historia de China, su trasfondo y el sentido de confianza que llegó con la liberación en 1949. Así que creo que en China, uno observa estas cosas. Observa en qué se están convirtiendo los europeos, en qué se están convirtiendo los japoneses, en qué se están convirtiendo los propios estadounidenses. Se perciben los nervios y las vacilaciones que existen incluso en Moscú. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente se comporta así? Y para nosotros, y me incluyo aquí, el cambio es tan enorme que no resulta sorprendente que empiecen a producirse todos estos comportamientos extraños. Sí, y luego por no hablar de que Israel siempre quiere involucrar a Estados Unidos, ¿verdad? Para luchar contra Irán o lo que sea. Sí, parece que todo el mundo quiere implicar a Estados Unidos solo para que se meta en el asunto. Y tienen prisa, ya sabes. Así que, pero sinceramente, en China, en realidad China está totalmente de acuerdo con que Estados Unidos siga dominando en términos de fuerzas militares y todo eso, siempre que no, ya sabes, presione a China o limite su espacio de crecimiento. Creo que China está conforme con eso. Absolutamente. Lo han dicho muchas veces. Xi Jinping lo dice cada vez que se reúne con presidentes estadounidenses. Dice, no estamos aquí para reemplazaros. Simplemente tiene esa idea. En realidad, estamos aquí para desarrollarnos, no para reemplazaros. Pero ya lo he dicho muchas veces. En Occidente, somos incapaces de creerlo. Simplemente no nos encaja, porque somos sociedades cuya historia siempre ha girado en torno a la lucha, el poder y la dominación. Así que, si le dices a alguien que un país tan poderoso como China no está interesado en esas cosas, en Europa, díselo. Simplemente no lo pueden asimilar. No. Y luego el ejemplo que acabas de mencionar, eso no está totalmente resuelto. De hecho, su ministro de Economía, Kagerman, declaró ante el Parlamento. El Parlamento realmente quería saber qué había pasado, así que es muy interesante. Revisaron bastantes detalles de lo ocurrido. Primero dijo que cuando tomaron esa decisión, algunos miembros del Parlamento neerlandés se quejaron de que se precipitaron sin discutirlo con nadie. Y eso claramente es cierto. Obviamente no informaron a la UE. Y eso es, supongo, lo que algunos miembros del Parlamento estaban diciendo, que ni siquiera se discute esto con la UE. Desde luego, tampoco informaron a sus clientes sobre la decisión. Dijo que la razón por la que no se lo contaron a nadie fue porque no querían que China se enterara con antelación, ¿de acuerdo? Y luego dijo que la decisión estaba bien analizada. Hicieron muchos análisis, estudiaron los pros y los contras de China, pero admitió que no esperaban que China tomara represalias de alguna manera. Así que, ¿por qué? ¿Qué tipo de análisis es ese? Deberían despedir a todos sus analistas. Es lo único que puedo decir. Quiero decir, es increíble. En fin, continúa.
Sí. Y luego, otra cosa notable es que incluso después de que China prohibiera la salida de los chips del país, el gobierno aparentemente aún no informó al Parlamento. Ya estaba en las noticias, pero nadie le dijo al Parlamento lo que estaba ocurriendo. Es una situación grave, así que algunos miembros le preguntaron al respecto y él dijo que no querían que China se marchara rápidamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que China puede marcharse en cualquier momento y por eso no informa a los propios miembros del Parlamento. Creo que ha perdido completamente el rumbo. Está en modo pánico, me parece. Bueno, está en modo pánico. Pero quiero decir, lo que está describiendo es una historia de una duplicidad y una hostilidad increíbles hacia China, si lo piensas bien. Quiero decir, cuando dice que no quieres alertar a los chinos sobre lo que estás a punto de hacer, ¿es así como tratas a tus socios comerciales? ¿Es así como tratas a las personas que hacen negocios en tu país e invierten en él? Tomas estas medidas secretas, tan secretas. Para mí, quiero decir, no estaba al tanto de todo esto, pero es asombroso. Y habría pensado que cualquiera en China que esté considerando invertir en los Países Bajos, ahora se dirá a sí mismo, bueno, después de esto, ¿cómo podríamos? ¿Cómo podemos hacerlo? Los neerlandeses tienen una arrogancia increíble. Dicen que han hecho todo este análisis y que no puedo imaginar que China vaya a reaccionar. ¿Qué clase de análisis es ese? Quiero decir, subestiman a China al mismo tiempo que se dicen a sí mismos, y entre ellos, que es agresiva y una amenaza para ellos. Ni siquiera son capaces de decidirse sobre esa cuestión básica. En fin, francamente, dan la impresión de ser torpes, incompetentes, etziporismer, as en hersto phrase, tothits. Desprecian totalmente el hecho de que esta empresa pertenece a China, pertenece a Wintec. Cuando vendiste esta empresa a los chinos, se convirtió en una empresa china, y China puede hacer lo que quiera. Es igual que una empresa neerlandesa puede moverse dentro y fuera de donde quiera, ¿verdad? Así que parece que lo olvidan por completo. De algún modo todavía piensan que son dueños de esa empresa. Es alucinante. Absolutamente. De todos modos, antes de dejarte ir, sé que tienes poco tiempo, cuéntame sobre el acuerdo de paz. Hay muchos rumores de que firmará este acuerdo de paz y luego dimitirá antes de Navidad. ¿Es eso lo que está pasando? No lo creo. Quiero decir, ha estado haciendo toda una serie de declaraciones en las últimas horas, todas las cuales sugieren que está rechazando por completo este acuerdo de paz. No hará ninguna concesión territorial, no se retirará de ningún territorio. Está exigiendo un tratado de alianza con Estados Unidos, ratificado por el Senado, lo cual es obviamente inaceptable para los rusos. Dice que sí, está dispuesto a celebrar elecciones, pero que corresponde a Estados Unidos garantizar las condiciones. Lo que básicamente equivale a decirles a los estadounidenses que vengan a luchar contra los rusos por nosotros. Y solo entonces podremos celebrar las elecciones. Así que no tengo la sensación de que tenga intención de irse a ninguna parte. Y sí, hubo una gran crisis de corrupción y lo afectó a él y a algunos de sus funcionarios. Pero mi impresión es, una vez más, que sus amigos europeos han acudido rápidamente a su rescate. Vino a esta reunión en Londres, todos lo recibieron con abrazos. Ha ido a Roma y la primera ministra italiana Meloni lo ha abrazado. Todos están respaldando a Zelensky. Y no creo que tenga planes de marcharse. Trump puede que quiera que se vaya, pero creo que por el momento, como cuenta con el apoyo de los europeos, está a salvo. Podemos simplemente concluir que estamos viviendo en un mundo muy... Bueno, el mundo está más o menos en desorden, porque muchos países están entrando en pánico ante el hecho de que Estados Unidos está en declive. Así que, ya sean los europeos, los japoneses o los israelíes, todos quieren aferrarse a Estados Unidos mientras siga siendo un país poderoso,
antes de que sea demasiado tarde, según su punto de vista. Así que, antes de que eso ocurra, imagino cierto caos. Ahora el tiempo pela y Camboya, su conflicto parece estar reavivándose otra vez. Así que se rimen este tipo de conflictos que estallan. You're absolutely right. Of course, they have no reason to panic. Why panic? Tienes toda la razón. Por supuesto, no tienen ningún motivo para entrar en pánico. ¿Por qué entrar en pánico? Porque un país que siempre ha sido pacífico a lo largo de su historia, ahora está resurgiendo. Esto es motivo de pánico porque un país que antes era muy pobre, se ha vuelto rico. Es absurdo. Son ese tipo de miedos que, bueno, niños malos, es todo lo que puedo decir. Quiero decir, es absurdo. Y por supuesto, todos tienen sus pequeños agravios que necesitan desahogar. Israel quiere derrotar a Irán. Algunos estados europeos quieren resolver el problema. Orban Bring tiene su propio AID. Resolve the Russian problem, and Japan has its issues. So, I mean, they're all acting in this feverish, hysterical. Quiero decir, todos están actuando de una manera febril, histérica, pero no hay ninguna base para ello. Sabes, creo que por cierto has dado con un punto muy perspicaz ahí, porque creo que lo has explicado exactamente bien al hablar de todas esas motivaciones. Hay una cita famosa de Antonio Gramsci, el comunista, marxista y teórico italiano. En fin, una vez dijo que en una época de transición, la causa de la crisis es que lo viejo está muriendo, pero lo nuevo aún no ha nacido. Y durante esa transición aparecerán todo tipo de síntomas mórbidos. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo? Sí, mucha gente tiene miedo de lo desconocido, que eso también forma parte. Sí, tienen miedo de lo que está ocurriendo. Y como dije, para mí, un mundo que ya no esté dominado por Estados Unidos, bueno, no me asusta del modo en que asusta a algunas personas, pero incluso a mí me resulta inquietante. Y puedo imaginar que todo tipo de personas, porque están programadas para asumir que los estadounidenses siempre están ahí, siempre al mando, siempre haciendo cosas, siempre pensando por ellos. Quiero decir, en su caso, puedo entender por qué existe ese pánico contenido y por qué ahora se comportan de manera tan febril, histérica y temeraria. Y en medio de todo eso está China, tranquila, estable, serena, esperando a que todo pase. Tiene la sabiduría de una civilización y de ser el estado más antiguo en existencia continua. Y gracias a Dios por ello. Sí, y Japón creo que en particular tiene miedo por lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene miedo de eso, sí, por supuesto. Vale. Por supuesto. Bueno, te dejo. Muchas gracias. Gracias. Y hablamos la próxima semana. Absolutamente. Gracias, Sofía. Adiós.